Muchas gracias, señor presidente. Y antes de formular mi pregunta, si usted me permite, igual que usted, como presidente de la comisión, ha hecho una alusión a la situación en la que estamos viviendo todos los españoles y, por supuesto, los extremeños, desde el Partido Popular nos sumamos también a esas condolencias a las familias de las personas que han perdido a sus familiares y a sus seres queridos. Por supuesto, nuestra memoria a todas esas, nuestro reconocimiento a la memoria de todas esas personas, nuestro deseo también de pronta recuperación a los enfermos y, como vamos a hablar de educación, ahora también realizaré un agradecimiento a nuestros compañeros docentes. Buenos días, señor director general. Le agradecemos que esté presente en esta comisión y permítame que para formularle la pregunta, aunque todos sabemos lo que estamos viviendo, pero para darle sentido a una pregunta que dice textualmente que qué previsiones tiene la Consejería de Educación acerca de la modalidad de impartición de las clases en el último trimestre. Esto no tendría mucho sentido en un curso ordinario, pero hemos vivido unas circunstancias excepcionales y extraordinarias que también se han reflejado en el ámbito educativo. Los términos de pandemia, de crisis sanitaria, de estado de alarma, de confinamiento, incluso de desescalada, bueno, antes no nos sonaba a ninguno prácticamente de nada y han supuesto en el ámbito educativo, igual que en todos los ámbitos de nuestra vida, un antes, un durante y va a suponer también un después. En el ámbito educativo, bueno, yo creo que todos tenemos grabado que pertenecemos a la comunidad educativa, tenemos grabada una fecha que es simbólica, por decirlo de alguna manera, el 12 de marzo, ¿no? Cuando la Consejería y la Junta por la mañana se resistía a anunciar el cierre de los centros educativos y por la tarde ya se vio obligada prácticamente a anunciar que se cerraban los centros educativos y que las clases no iban a ser presenciales. Y a partir de ahí se desencadenaron los hechos y prácticamente en 24 horas los docentes tuvieron que cambiar y prácticamente toda la comunidad educativa tuvimos que cambiar la mentalidad, ¿no? De lo que habían sido tradicionalmente unas clases presenciales, se transformaron de la noche a la mañana en unas clases no presenciales, también llamadas telemáticas, virtuales o como queramos denominarlas, ¿no? Pero yo creo que si hay unos protagonistas en lo que ha sido esta transformación y que ha permitido que se siga desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra comunidad autónoma pese al confinamiento y al cierre de los centros educativos, son los docentes. Desde el Partido Popular queremos hacer también un reconocimiento y un agradecimiento al colectivo docente por todo el esfuerzo que han estado realizando, por su trabajo, por ese, más que esfuerzo, el sobreesfuerzo, un trabajo ímprobo que han realizado para actualizarse de la noche a la mañana, para cambiar programaciones, cambiar metodologías, incluso cambiar instrumentos con los que impartir docencia y, por supuesto, les estamos muy agradecidos y les trasladamos todo nuestro reconocimiento. Por otra parte, también las familias, ¿no? Les agradecemos la comprensión y la paciencia que han tenido en este tiempo, porque la verdad es que no ha sido fácil y han tenido que poner también mucho de su parte, supliendo la cercanía que teníamos normalmente los docentes en las aulas. Y, por supuesto, a los alumnos, que tampoco lo han tenido fácil, con las directrices del Ministerio de Educación y de la Consejería de Educación, prácticamente trasladando a la ciudadanía y a los alumnos que va a haber aprobados generales, promociones generales, titulaciones generales. No era fácil mantener la motivación de los alumnos y lo han hecho. Pero ya que hablábamos de determinados conceptos que han modificado lo que es el ámbito educativo, la desescalada es el objeto prácticamente de la pregunta que le vamos a formular, ¿no? Porque en la fase 0 directamente no afectó al ámbito educativo, pero sí a los destinatarios de la educación, que son los alumnos, los niños y los jóvenes que pudieron empezar a salir a la calle después del confinamiento. Señora Pérez, debe terminar de formular la pregunta. Muy brevemente. Luego tendrá turno también. Sí, y en la fase 1, que es en la que estamos, se permitía por parte del Ministerio la reapertura de los centros educativos. Así se estableció en una orden del 9 de mayo la posibilidad de reapertura. La Junta de Extremadura y la Consejería decidió esa reapertura, pero lo ha hecho tarde y mal. Entonces, la pregunta que le formulamos hoy está relacionada con la fase 2, que es la que se avecina y que nos viene en 5 días hábiles, prácticamente el día 25, y evidentemente genera
mucha preocupación e incertidumbre, porque si la Consejería no ha sido capaz de acometer con garantías de seguridad y nadie está de acuerdo con la fase 1 en el ámbito educativo, las medidas de flexibilización, pues queremos saber qué va a pasar con la fase 2, que implicaría el movimiento de gran parte de la comunidad educativa. Y estamos hablando de 18.000 docentes y 180.000 alumnos los que componen la comunidad educativa extremeña, que quieren certidumbre y seguridad y lo quieren ya. Y por eso le formulamos esta pregunta, señor director general. Muchas gracias. Gracias, señora Pérez. Vado de unos 5 minutos. Gracias, señor presidente. Señor director general, la verdad es que a usted le ha correspondido hoy un papel difícil. Esta pregunta esperábamos que hubiera venido como mínimo la consejera, que es la responsable de toda la educación extremeña, y nos estamos jugando mucho en lo que queda de trimestre y debería haber sido ella la que hubiera estado aquí. En todo caso, ya que hay Consejo de Gobierno extraordinario, pues que hubiera venido el secretario general de Educación, que firma también la instrucción a la que usted ha hecho referencia. Mire, usted ha dicho que la Consejería de Educación, que la Administración, que los altos cargos de la Consejería de Educación, en definitiva, han estado tratando de estar a la altura. Habrán estado tratando de estar a la altura. Yo no soy adivina ni estoy presente y no sé si lo han tratado o no lo han tratado, pero la verdad es que los resultados no han sido los que ustedes pretendían, si era ese. Ustedes no han estado a la altura de las circunstancias. Aquí se ha funcionado el sistema educativo extremeño, ha sido, como hemos dicho, gracias a los docentes. Y no basta solo con que les agradezcamos el trabajo y les reconozcamos el trabajo. Hay que demostrarlo, y los responsables de demostrarlo son ustedes, que son los que están en el Gobierno. Mire, para la fase 1 de la desescalada, la fase 1 que entró en funcionamiento y en vigor el día 11 de mayo, fue el lunes pasado, ustedes han llegado tarde y han llegado mal, porque en esa fase, ya desde que se anunció el plan de desescalada, sabíamos que íbamos a pasar por una fase 0, que luego iba a llegar la fase 1, y contando la fecha sabíamos cuándo iba a llegar esa fase 1, ustedes tenían que haber estado prontos y diligentes y haber asumido sus responsabilidades. Y resulta que la instrucción esa conjunta a la que usted ha hecho referencia, de fecha 13 de mayo, entra en vigor hoy, 15 de mayo. Entra en vigor hoy, 15 de mayo, y dice que los centros tienen que estar desinfectados antes del 18, literal. Cójalo y léaselo porque lo dice así. Es decir, que los centros tienen que desinfectarse en el día de hoy o el fin de semana. Llegan tarde si tienen que hacerlo antes del 18. Pero eso no es lo peor de esta instrucción y de la falta de previsión y de planificación de la Consejería. Es que ustedes eluden su responsabilidad y lo que hacen es cargar esa responsabilidad en los directores que son docentes, que son administrados. Y esto es intolerable e inasumible, porque además ustedes los están colocando en una situación de inseguridad jurídica. Y por otra parte, ustedes están cargando económicamente este gasto extraordinario en las arcas maltrechas de los centros educativos. Usted me dirá después que han hecho unos ingresos a los centros de gastos de funcionamiento, pero lo que le han hecho es pagar a los centros lo que le debían desde hacía meses y meses, porque los centros estaban sin poder pagar incluso los libros de texto a las librerías. Desde hace 8 meses les debían los centros los libros de texto a las librerías porque ustedes no les habían pagado. Es decir, que crean una instrucción en la que delegan la responsabilidad, se lavan las manos, la cargan en los docentes, que no tienen por qué asumirla, porque la responsabilidad es suya, como alto cargo, suya, de la consejera, del secretario general, que para eso le pagan, no solamente para que pongan el cazo a final de mes para recibir el sueldo, sino para asumir responsabilidades. Y es intolerable que las tengan que asumir los docentes y que encima tengan que hacerse frente al cargo de la compra de mascarillas, guantes, geles desinfectantes, para poder abrir los centros educativos el lunes. Los centros no tienen dinero ni tienen por qué asumir esa compra. Es que incluso el secretario general de Educación mandó la semana pasada un correo a los centros diciendo, y además aparece aquí contemplado, diciéndole que la consejería había encargado la compra de mascarillas y no llegaban las mascarillas porque el mercado estaba saturado. Si el mercado estaba saturado para una administración, imagínese la dificultad que puede tener un simple director para poder comprar esas mascarillas. Eso no le corresponde a los directores. Y estamos hablando de la fase 1.
Ustedes no han llegado ni a tiempo ni lo han hecho bien. Lo que tienen que hacer es asumir la responsabilidad. Y ya que estamos hablando de que se nos avecina la fase 2, en estas condiciones que tenemos, no podemos abrir los centros educativos de Extremadura. Dicen en esta misma instrucción literal que hasta que haya un protocolo de seguridad, lo que se lanzan y se mandan son estas indicaciones. Es decir, en Extremadura no tenemos protocolo de seguridad que garantice la salud de nuestros docentes y de nuestros alumnos en la vuelta a las aulas. Con lo cual, no se puede volver, porque no pueden jugar ustedes con la vida y con la salud de 18.000 docentes y con la salud y la vida de 180.000 alumnos. Usted aludía antes también a las recomendaciones sanitarias y a las recomendaciones de los expertos. La Organización Mundial de la Salud está advirtiendo a aquellos países que quieren proceder a la reapertura de los centros porque no se sabe el alcance de la pandemia y la gravedad de la pandemia todavía en niños y en jóvenes. Y el otro día, Fernando Simón, del Comité de Expertos, ¿no?, el máximo responsable de los expertos, dijo que había habido un incremento de los contagios del 20% en los niños de 0 a 9 años y del 29% en el caso de los jóvenes de 10 a 19 años. Y Extremadura, para colmo de males y para desgracia de todos nosotros, lamentablemente, es la segunda comunidad autónoma con mayor letalidad, detrás de Castilla-La Mancha y lejos de Madrid, que Madrid es la cuarta comunidad autónoma con mayor letalidad. Es decir, en este contexto, ustedes se plantean la reapertura de los centros sin protocolo integral de seguridad y encima cargándole la responsabilidad en los directores y en las arcas maltrechas de los centros educativos, con una situación sanitaria que no es la más recomendable. Señora, y quieren Pérez, exponer, voy finalizando, y quieren exponer a los niños de 0 a 6 años, que son los más vulnerables y en los que no es posible controlar ni la distancia social ni las medidas de protección. Los alumnos más vulnerables de los centros de educación especial, con patologías graves, severas, que necesitan incluso del contacto y de la cercanía de todo el personal, incluso para la higiene. Es imposible y ustedes tampoco pueden garantizar el retorno del resto de alumnos en otros niveles, ni siquiera para cuestiones de titulación o promoción. Lo que tienen que hacer es confiar en los docentes que se han demostrado la capacidad que han tenido para tirar del carro del sistema educativo extremeño en estos 2 meses, lo pueden hacer en el mes que resta para que termine el curso. Porque si ustedes abren los centros, aunque sea parcialmente o con carácter voluntario, primero lo que están haciendo es convertir los centros educativos en guarderías. Los centros educativos extremeños serían un chiquipar y nuestros docentes serían canguros y estarían desvirtuando el sentido que tiene la educación y la educación de calidad que podríamos exigir aquí en Extremadura. Y por otra parte estarían ustedes sobrecargando más de trabajo a los docentes, les obligarían a ir a los centros por las mañanas y por las tardes a atender telemáticamente a los alumnos y eso es absolutamente intolerable. Ustedes lo que tienen que hacer es tomar una decisión, tomarla ya. Ahora mismo no se cumplen las garantías sanitarias ni de prevención ni de salud para que los centros educativos se abran. Lo que tienen que hacer es elaborar primero un protocolo que garantice la seguridad, confiar en nuestros docentes y trabajar ya en el inicio del nuevo curso escolar, en el que también tendrán que tener en cuenta la distancia social, porque por desgracia todavía no tenemos vacuna y se anuncia ya un repunte de la enfermedad y de la pandemia en otoño y, por tanto, las plantillas docentes Pérez, tendrán que atender esas particularidades y evitar recortes que, señor director general, ya están anunciando la inspección en los centros educativos, tanto los de primaria como los de secundaria y también en los colegios concertados. Así es que en estas condiciones no se puede garantizar la vuelta a los centros educativos y ya pueden ustedes trabajar para estar a la altura de las circunstancias a la vuelta en septiembre. Muchas gracias.